Esta casa la construyó Wenceslao Infante Vidopia, quien fue dueño de la más grande fortuna que holguinero alguno haya poseído. Hoy nos proponemos develar dos secretos de su vida: cómo se hizo rico y quién lo asesinó. César, tú estás en todas partes. Esperándote y con toda la información que necesitas. Entonces dime, ¿en qué momento se asentaron los Infantes aquí en Holguín? Es una pregunta de la que no hay una respuesta específica. En estos casos lo que se hace es revisar los viejos documentos de la época y descubrir en qué fecha se menciona por primera vez un apellido. Y eso es lo que han hecho los historiadores. ¿Cuál es la fecha? 1750. Es esa la fecha en que por primera vez en un documento holguinero aparece el apellido Infante, lo que hace creer que antes de 1750 ninguno de los integrantes del poderoso clan Infante vivían en Holguín. Entonces, ¿cuál es la relación de parentesco que podría existir entre aquel primer infante de 1750 y el polémico Wenceslao? Te informo. Era el tatarabuelo de Wenceslao Infante Vidopia. Y transcurrió un siglo completo de la llegada de aquel primer infante y entonces nace el polémico, el hombre del que seguramente andas buscando la información que más necesitas. ¿Cómo se llamaba aquel tatarabuelo? Se llamaba Wenceslao, lo que hace creer que el nombre Wenceslao era tradición en la familia. Ahora el Wenceslao Infante Vidopia, el hombre que construyó esta casa, nació el día 2 de octubre de 1861. De cualquier manera, lo que más suscita el interés no son las circunstancias de su nacimiento, sino de su muerte, porque de eso se ha hablado bastante en Holguín. Sí, fue en 1925. Wenceslao ya había cumplido 64 años de su edad. Fue un 31 de diciembre de 1925, una fecha de celebración. Ese día murió Wenceslao Infante. Hay hipótesis sobre la causa de la muerte. Una dice que Wenceslao llegó a la casa de su amante, estuvo con ella y luego vino a pasar el fin de año con su familia y la amante celosa le disparó un tiro. Hay otra hipótesis que dice que cuando Wenceslao Infante llega a la casa del amante, la encuentra con otro hombre. Él, por celos, sacó el revólver y se disparó. Al final de este programa me vas a decir cuál de esas hipótesis es la más probada. Lo intentaré. Vamos allá entonces a contar esa historia. A pesar de la curiosidad que despierta a la familia Infante, hasta hoy no se ha publicado casi nada sobre ellos y parece que tampoco se ha escrito mucho, con la excepción de la tesis de maestría del profesor de Historia de la Universidad de Holguín, Máximo Tamayo. Y esa tesis de maestría, imagino yo, es lo que traes en las manos desde que comenzamos el programa. Y aquí está casi toda la información que necesitamos. Entonces, ¿estás en condiciones de decirme si la fortuna de los Infantes provino de una herencia como muchas fortunas? No, mira, los Infantes, antes de Wenceslao, tenían tierras, pero no eran ricos. La primera vez que se menciona a Wenceslao Infante Vidopia en la prensa y en los documentos viejos de Holguín es cuando él tenía 20 años. Dice que era dueño de una tienda de víveres o bodega, pero de segunda categoría. Sin embargo, poco después, Wenceslao se deshace de la tienda y dice él mismo que lo hace porque quiere dedicarse a otro giro. ¿A qué giro? Venta de carne de res. Pero para vender carne de res había que tener ganado. ¿Ellos eran ganaderos? No siempre había que tener ganado, o sea, ser dueño del ganado para vender la carne de res. Lo que muchos hacían fue lo que hizo Wenceslao. Iba a los campos cercanos, compraba el ganado en pie, lo traía a Holguín, lo sacrificaba y lo vendía al por menor. Así fue como comenzó Wenceslao a tener su fortuna. Pero por esos años, César, vino la guerra necesaria, 1895. ¿Realmente el ganado de Wenceslao pudo fructificar en medio de la contienda? Lo que pasó en la guerra del 95 es que tú sabes que el cruel Valeriano Güell, el capitán general de la isla, decide que todos los campesinos tenían que ir a la ciudad. ¡Que no se dispersen! ¡Que no escape nadie! ¡Que no quede nadie dentro de las casas! Y aquí en Holguín sucedió lo mismo. Todos los campesinos que estaban en los alrededores fueron trasladados a la ciudad para evitar que ellos ayudaran a los mambises que andaban por las inmediaciones. Y cuando esos campesinos vinieron, sus vacas quedaron a la deriva. No me vayas a decir. Dicen
Dicen que Wenceslao se dedicaba a ir a los campos, cazar las vacas de los campesinos, traerlas a la ciudad y venderlas, aunque también dicen que hizo fortuna buscando hierba a los campos, trayéndola a la ciudad y vendiéndosela a las tropas de caballería del ejército español que estaban en la ciudad. Pero acabó la guerra y después de la guerra casi todos los negocios estaban, vamos a decir, destruidos. ¿Qué pasó con la fortuna de los Infantes? Parece ser que la fortuna de Wenceslao Infante no sufrió durante la guerra. Tanto así que en 1898, año en que concluye la guerra, fue un año muy pobrísimo para todo el mundo. Sin embargo, Wenceslao Infante en ese mismo año se compra la que es, la que ha sido y supongo yo la que será la tienda más famosa de Holguín a lo largo de toda su historia. ¿Qué tienda? La Luz de Yara. Esa tienda que está aquí muy cerca de su casa, que quedaba casi en la esquina entonces. Exactamente, esa misma. Se sabe que Wenceslao tenía ganado. Ahora, ¿también tenía tierras cuando lo mataron? O cuando se suicidó, que todavía no hemos llegado a ese acuerdo. Bueno, eso también es verdad. Pero ¿de qué tamaño era su latifundio? Casi del tamaño de cualquier municipio actual. Wenceslao compró tierras que llegaron hasta Buenaventura, que siguieron por Maceo, Cacocún, hasta Cautocristo. Era uno de los latifundios más grandes del territorio y más poderoso además, tanto que el latifundio de Wenceslao Infante fue el único que pudo detener otro latifundio que se venía expandiendo, el de la Chaparra Sugar Company. Ellos estaban comprando de Chaparra para acá, pero se tuvieron que detener porque ahí estaban las tierras de Infante y él no quiso venderlas. Y en esas tierras se seguía desarrollando la ganadería. Incluso Wenceslao Infante introdujo en el país y en el territorio muchas razas importantes de leche, de carne y ciertamente fue una persona que desarrolló y mucho la ganadería en este territorio. A final de su vida, Wenceslao Infante era, si no el ganadero cubano que más cabezas tenía, uno de los que más tenía. Una figura importante en verdad. ¿Cómo no? Sí. Y una figura como esta tenía una familia también opulenta. Ciertamente, él se casó, hizo familia, casa, esta casa para vivir, y sus hijos. Sus hijos fueron varios, pero los varones sobre todo fueron aquí en Holguín y en toda Cuba tan famosos como su padre. Llegaron a ser alcaldes de esta ciudad, llegaron a ser senadores de la República y tuvieron gran desarrollo económico, político. Esos fueron los descendientes de Wenceslao Infante Vidopia. Conocedor de las costumbres de la época, César, me imagino que riquísimo como era Wenceslao Infante, podía pagar para tener un amante, ¿no? Bueno, por cantidad de dinero a Wenceslao le alcanzaba para tener muchas amantes a la vez. Y se tiene información de la última amante de Wenceslao, por ejemplo, quién era, cómo se llamaba o qué edad tenía. Mira, era común que estos grandes señores mantenían a su amante en secreto absoluto y de ella nada se decía. De la última amante de Wenceslao no se sabe ni su nombre, ni su edad, no se sabe qué fue de ella después de los sucesos que ahorita vamos a contar. Lo cierto, y de eso yo estoy convencido, Wenceslao Infante Vidopia debió estar enamorado de esa mujer. Y la prueba de lo que te digo es que él le puso una casa al amante a menos de cuadra y media de donde vivía él con su esposa y su familia. César, estamos en esta casona de la calle Aguilera, casi en la esquina de Máximo Gómez. ¿Era esta la casa de la amante de Wenceslao Infante? Eso no se puede probar. La información no es tan exacta, pero pudo haber sido. Y si no fue esta casa, era igual a como es esta casa hoy. ¿Y qué fue lo que sucedió en un lugar como este? Ya te dije antes que pasó el día 31 de marzo de 1925. Ese día es día de festejar. Wenceslao era eso lo que tenía previsto, festejar la llegada de un nuevo año, pero festejarlo con su esposa, con sus hijos. No obstante, aquí o en un lugar semejante a este, vivía su amante. A eso de las 3 de la tarde, Wenceslao vino, estuvo con ella, comieron algo, durmieron la siesta
y finalmente él se levantó dispuesto a marcharse. Ella no le gustó mucho la idea porque parece ser que en algún momento Wenceslao le había prometido que iba a pasar el fin de año con ella y no con su esposa. Y él se negó. Él le dijo que no podía, que él tenía que pasar el fin de año con su familia. Terminó de vestirse y se dispuso a salir. Cuando ya iba llegando a la puerta, ella le disparó. Aún así, Wenceslao tuvo tiempo de salir a la calle, dar algunos pasos y dicen que se desplomó ya muerto en la acera. Esa fue la primera hipótesis. Hay otra, claro. La otra hipótesis, César, cuéntamela aquí, justo donde descansan los restos de Wenceslao. Dice esa otra hipótesis, que ese día, el 31 de diciembre de 1925, a eso de las 3 de la tarde, Wenceslao llegó a la casa del amante. Entró porque tenía llave. Y cuando llegó al cuarto, encontró al amante con otro hombre. Él, dice la hipótesis, por celos, tomó su revólver y se disparó. ¿Qué dice la prensa de la época? Cuando uno revisa a veces en los periódicos encuentra las revelaciones del misterio. Pues no, en la prensa holguinera de la época y en ninguna prensa dice nada de lo que ocurrió ese día porque la familia Infante tenía dinero suficiente como para callar a todos los periodistas. ¿Y entonces tú con cuál hipótesis te quedarías? Yo creo más en la primera, en la que es la amante quien le dispara, porque piensa, si era 31 de diciembre, si ella sabía que él iba a ir a la casa, no iba a tener el amante ese día ahí, y si lo hubiera invitado sería después que Wenceslao se hubiera ido. Por eso yo creo en la primera. Además de este fastuoso panteón, otros 3 edificios le debe Holguín a los sucesores de Wenceslao Infante, espacios que visitaremos en una próxima entrega de este programa que usted no deberá perderse para que siga siendo testigo de los tiempos.